Clúster Automotriz Zona Centro. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar muy puntuales en esta sesión View de mercado que tenemos prácticamente cada bimestre gracias a la colaboración que el clúster automotriz tiene con Monex. Vamos a dar 2, 3 minutitos más en lo que más asistentes se incorporan a esta sesión. Y muchísimas gracias. Les aprovecho para desearles de parte del clúster automotriz, del consejo directivo, eh, nuestros mejores deseos. Esperemos que sea un año muy productivo, lleno de nuevos negocios, de proyectos exitosos, de salud para la familia, por supuesto, que también es súper importante. Y bueno, pues estamos dando acceso ahorita a nuestros invitados. Y bueno, vamos a tener una charla muy interesante con Kevin Luis Castro. Él, eh, él es un asesor financiero, analista económico de Grupo Financiero Monex. Y bueno, ahorita lo vamos a presentar como se debe. Pero muchísimas gracias a todos por estar. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Mónica Dojas, soy la directora general del Clúster Automotriz Zona Centro, que abarca el estado de Puebla y el estado de Tlaxcala. Y bueno, como sabrán, en el clúster automotriz tenemos varios comités de trabajo, tenemos el comité de desarrollo humano, tenemos el comité de finanzas, tenemos el comité de ESG, el comité de desarrollo de proveedores, tenemos el comité de recursos humanos. Y bueno, hoy vamos a estar dando esta plática dentro del comité de CEOs y CFOs para que obviamente estén preparados, tomen las mejores decisiones, temas estratégicos que tienen que ver con la economía mundial y obviamente la economía mexicana, pero que definitivamente afecta a nuestras actividades diarias económicas. Seguimos dando algunos accesos y si gustan utilizar el chat para saludarnos, nos dará muchísimo gusto saludarlos de igual manera. Veo que ya está aquí con nosotros nuestro presidente, el ingeniero Víctor Manuel Cota Elorriaga, presidente del Consejo Directivo del Clúster Automotriz. Víctor, ¿me pudieras confirmar que nos estás escuchando y te has podido conectar adecuadamente? Todo per- Ya no te escuchamos, pero te vemos. Buenas tardes a todos. Para nosotros es todo un placer y es un gusto tener este nivel de audiencia para estar en esta reunión que es el View de Mercado, soportados y apoyados como siempre por Grupo Monex, quien se ha dado la tarea de participar con el Klaus ya en los últimos años y realmente nos ha proporcionado el apoyo y soporte para darnos a ver las noticias financieras de último momento en el cual nosotros como empresarios y miembros de la industria automotriz tenemos la información de primera mano con la máxima calidad, el mayor detalle y la mejor información para que al tener esta información podamos tomar las mejores decisiones y pues siempre agradecemos a Mauricio y todo su equipo, quien está con nosotros, es que puedan ellos contribuir a estas sesiones de manera recurrente y permanente y sea parte pues ya sea parte de las actividades que tenemos en el comité de CEOs y CFOs para que pues nuestra audiencia que viene por parte de Klaus esté perfectamente bien informada. Pues muchísimas gracias, pues esperamos recibir la información que viene de parte del Grupo Monex y poder pues nosotros tener la mejor información que está disponible en este momento. Muchísimas gracias y Adelante, adelante Mauricio, si nos ayudas presentando a Kevin eh, y empecemos con la sesión. Claro que sí. Pues un gusto saludarlos a todos. Justo como comentaba Víctor, es para nosotros también un placer el hecho de que podamos tener ya un par de años colaborando. Para nosotros es fundamental el que podamos participar con la industria más importante en los estados de Puebla y Tlaxcala. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Mónica, por la apertura siempre. Y bueno, pues justo el objetivo es que les podamos entregar información que sea de valor, que sea fácil de digerir, que pueda ayudarlos en la toma de decisiones del día a día. Este mes, pues iniciamos con toma de posesión en Estados Unidos, entonces seguramente se vienen temas calientitos, por ahí se ha mencionado el tema de los aranceles, de pronto se desmiente, entonces pues va a haber muchas noticias que va a afectar directamente al tipo de cambio
que pues es uno de los factores que no podemos controlar, pero sí hay siempre herramientas con las que podemos protegernos. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Ahora voy a presentar a Kevin Castro, que es economista de la Universidad Cristóbal Colón y se desempeña como analista económico en Grupo Financiero Monix. Su investigación se centra en la política monetaria, sector energético y geopolítica. Su carrera la inició en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en donde participó en el análisis estadístico y econométrico del gasto público. Es autor del libro El Gran Confinamiento en México, Implicaciones Económicas y de diversas publicaciones académicas sobre inflación y gasto público. Ha impartido conferencias a nivel nacional y ha representado a México en modelos internacionales de la ONU. Muchas gracias, Kevin, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias al Clúster Automotriz por este espacio. Para mí es un honor estar en este panel tan prestigioso y pues espero poderles apoyar con una visión del mercado que les sirva para la toma de decisiones, que pues es primordial para el éxito de sus negocios. Y a continuación me permitiré compartir pantalla y me podrían decir de favor si pueden visualizarla. Ya se ve. ¿Se observa? Perfecto. Pues bueno, la presentación de hoy, este video del mercado, pues estará enfocado en el comercio exterior de México y a su vez las perspectivas económicas que tenemos para 2025, con un enfoque principalmente en el tipo de cambio. Y bueno, para iniciar de manera general, ¿cómo está la balanza comercial de México? En cuanto a los principales socios comerciales de México, como ya es bien sabido, pues nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, al que destinamos alrededor del 84% de las exportaciones totales, seguido de Canadá con el 2.9% y luego China con un 1.7%. Más abajo se encuentra Alemania con 1.32% y Brasil con 0.89%. Entonces, esta relación comercial que tenemos en Estados Unidos, con Estados Unidos, de hecho, se ha profundizado alrededor de hace 4 o 5 años. Esta cifra estaba entre el 79 y 80%, variando en cada mes. Pero pues gracias al TEMEC hemos visto que esta relación comercial se ha profundizado y hemos estado aprovechando pues este tratado de libre comercio que México ha logrado pues justamente mostrar un aumento en las exportaciones automotrices principalmente. Y bueno, para cifras de enero a septiembre de 2024 acumuladas, hemos visto que las exportaciones de nuestro país presentan un incremento del 3.2% y en cuanto a las importaciones, un crecimiento del 3.3%. Con esto, pues tendríamos un ligero déficit comercial de 0.1 en cuanto a crecimiento. Y bueno, principalmente este impulso ha estado ante las exportaciones manufactureras. Vemos que han crecido un 4%, en donde las automotrices representan el 3.7% y las no automotrices un 4.2%. Bueno, en cuanto a las exportaciones petroleras, pues ya hemos visto que Pemex ha tenido pues diversas complicaciones para poder aumentar su producción y esto se ha visto reflejado en estas cifras negativas con un déficit del 14.1%. En cuanto al saldo de la balanza comercial, por último, pues hemos visto un incremento del 11.0% en el periodo descrito. Y bueno, en cuanto a millones de dólares, pues vemos un déficit de 11.016.5. Aquí pueden observar visualmente las cifras mensuales de la balanza comercial, en donde de enero a octubre pues hemos visto 6 meses con déficit comercial y únicamente 3 meses con un superávit comercial, lo que quiere decir que el país importa más de lo que exporta y pues esto se ve reflejado a su vez en el saldo de la entrada de dólares que llegan al país. Pero en cuanto al crecimiento a las exportaciones, pues hemos visto que por lo menos tienen un crecimiento positivo, que eso ha estado impulsando de cierta manera el crecimiento económico en los últimos años. Aquí pueden observar las exportaciones totales, pues de hecho en cuanto al volumen en millones de dólares, pues ha estado por encima de lo observado tanto en 2022 como 2023, en donde las exportaciones no automotrices, en este caso, desde julio han estado liderando los incrementos, dado que las automotrices, por lo menos en los últimos meses, como observan desde junio, se observa una tendencia bajista y en cuanto a las manufactureras, pues a su vez, desde julio han estado
cayendo un poco, ¿no? Y esto responde a su vez a la desaceleración económica que hemos estado observando en el país. De hecho, el indicador manufacturero del IMEF pues ha estado registrando, o en 2024 registró varias caídas mensuales consecutivas, y esto pues se ve reflejado en justamente la perspectiva negativa que se tiene en cuanto al crecimiento económico de México. En un momento hablaré un poco más de esto, pero bueno, en general el entorno de las exportaciones pues se ha estado viendo afectado de manera negativa ante pues todos los sucesos que han estado realizando en 2024 conforme a la incertidumbre económica. Y bueno, esto pues a su vez se observa también en los cuatro principales sectores de las exportaciones. Y bueno, en general las exportaciones, la participación en exportaciones por sectores, vemos que actualmente alrededor del 27% corresponden a material de transporte. En este caso, pues está el sector automotriz. En los últimos meses, si bien hemos estado observando mayores aumentos en cuanto a máquinas y aparatos, así como material eléctrico y sus partes, en cuanto a la mayor participación dentro de las exportaciones totales. Antes, años previos, pues el material de transporte había estado liderando este enfoque. Eso quiere decir que, como se observa con relación a la gráfica anterior, pues las exportaciones automotrices pues han estado cayendo en los últimos meses, en general todo en 2024, y es por eso que las exportaciones de máquinas y aparatos y material eléctrico pues ha estado observando registros de mayor participación en cuanto a las exportaciones. Por otra parte, tenemos instrumentos y aparatos de óptica y fotografía en tercer lugar, y en cuarto lugar tenemos productos minerales, y ya en cuanto a el demás porcentaje, pues se va repartiendo entre metales comunes, productos de la industria alimentaria, productos del reino vegetal, plástico y sus manufacturas, etcétera. Y bueno, analizando un poco más la composición de las exportaciones de México, si lo analizamos desde el punto de vista de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, en esta gráfica pueden observar los mayores proveedores de mercancías a Estados Unidos, es decir, de dónde importa más Estados Unidos, y vemos que nosotros ocupamos actualmente el primer lugar con 45.5 millones de dólares. Estas son las cifras de septiembre, perdón, del acumulado de enero a octubre de 2024. Y bueno, durante este periodo tenemos un crecimiento anual de 6.4%. Por otra parte, le sigue China, que está en segundo lugar respecto a Estados Unidos. Nosotros ocupamos el primer lugar desde 2019, antes China lo ocupaba, pero con este tema de la guerra comercial que se inició en 2017, Donald Trump, pues hemos visto y que a su vez continuó con Biden, hemos visto que China cada vez ha perdido una mayor participación las importaciones de Estados Unidos, y es por eso que nosotros, a su vez, con el impulso del TEMEC, pues hemos logrado consolidarnos en el primer lugar. Incluso Canadá, que a su vez posee el TEMEC, pues no ha podido rebasar a China, que en general pues hemos visto que ha perdido una participación significativa del mercado estadounidense. Actualmente China posee alrededor del 12% de las importaciones totales de Estados Unidos, cuando incluso llegó a tener cerca del 18%. Entonces esto nos dice mucho de la participación que ha perdido China en cuanto a los proveedores de mercancías de Estados Unidos. Sin embargo, quiero recalcar a su vez un caso importante, que es el de Vietnam. Si bien todo este tema del nearshoring y del TEMEC pues ha sido pues, relativamente positivo, no puedo decir que ha sido un gran, digamos que impulsor de esta tendencia, pero pues sí ha influido de manera positiva, pues Vietnam ha tenido un crecimiento durante este periodo de 19.3%. Entonces, hemos visto que incluso nosotros con el TEMEC y todo este impulso del nearshoring, no hemos podido aprovechar el potencial que este supone, dado que Vietnam, que se encuentra en un continente tan lejano como Asia, pues ha tenido un crecimiento del 19.3% en cuanto a las importaciones de Estados Unidos. Entonces, esto nos habla mucho del potencial todavía que existe y que México no está aprovechando, y otros países de Asia sí están tomando para justamente aprovechar el mercado que ha estado dejando China. Y bueno, en cuanto a las exportaciones, pues Estados Unidos principalmente exporta a Canadá, México y China, que bueno, básicamente son sus principales socios comerciales en cuanto a importaciones. Y actualmente, pues nosotros importamos 29.1 millones de dólares en el periodo acumulado.
Aquí está un poquito más profundizando sobre lo que les había comentado. Como pueden observar aquí en la tendencia desde 2000, desde que entró Trump hasta el COVID-19, pues ya se habían visto caídas significativas de China en la participación de las importaciones de Estados Unidos. Y bueno, desde febrero de 2020, pues una clara tendencia bajista. Y actualmente, pues México, como les había mencionado, pues logró obtener el primer lugar, siendo pues, nuestro principal destino. De hecho, un dato curioso, cerca del 84% de las exportaciones totales de México van dirigidas a Estados Unidos. Entonces, pues esta relación va en ambos lados, es bilateral. Estados Unidos de quien importa más de nosotros y nosotros somos los que más le exporta pues a este país. Y actualmente pues nosotros tenemos el 15.8% en la participación. Y bueno, con este contexto en cuanto al comercio exterior, hablar un poco justamente se relaciona con esto al nearshoring, que es lo que les mencionaba sobre Vietnam. Y bueno, este famoso nearshoring que desde hace 2 años ha estado ganando los titulares de diversos medios y todo el mundo habla de ello en cuanto a lo que puede suponer para el país. Pero para entender un poco sobre el nearshoring tenemos que tener presente qué es lo que detonó o por qué empezó pues a ganar la fama que actualmente tiene. Es importante recordar que la guerra comercial que inició Estados Unidos con China, que ya les hablé un poco de ello, pero de manera general, pues hemos visto que de 2018, pues a la actualidad, esta guerra de aranceles que se han impuesto mutuamente, pues esto ha hecho que las empresas se replanteen sobre mover sus cadenas de suministro y no tenerlas tan alejados de sus principales mercados. Estados Unidos, a ser la mayor potencia económica del mundo, pues debe tener cientos de miles de proveedores y estos a su vez van a querer estar más cerca de Estados Unidos ante cualquier riesgo geopolítico que exista, en este caso con China. Y es por eso que esta tendencia de relocalizar las cadenas de suministro, pues México evidentemente fue el claro candidato al ser el vecino y tener pues una cadena de suministro tan ligada a este país, a su vez por el Tratado de Libre Comercio, dando las facilidades que presenta. Y otro factor que definitivamente terminó por detonar pues el fenómeno del nearshoring fue la crisis de la cadena de suministro de 2021, en donde vimos un aumento significativo de los costos de envío. En esta gráfica pueden observar el Baltic Dry Index, en donde presentó en septiembre de 2021 pues un incremento de 360% anual. Imagínense tener tu cadena de suministro en Asia en donde un costo de envío vía marítima aumenta 360%. Y esto fue lo que hizo replantear a muchas empresas para que relocalizaran sus cadenas de suministro a un país más cercano a Estados Unidos, en este caso México. Y en cuanto a los sectores clave del nearshoring, hemos visto que las nuevas inversiones han estado llegando principalmente a las manufacturas. 68% de las inversiones que han llegado relacionadas al nearshoring se van a las manufacturas y el otro 32% se va a logística. Y si abrimos un poco más la gráfica de manufacturas, vemos que la automotriz pues es líder con cerca del 28% de las manufacturas totales en cuanto a general de todos los recursos que está trayendo en nearshoring. Y por otra parte le sigue el e-commerce con cerca del 32%, aeroespacial, alimentos y bebidas, electrónicos y etcétera, ¿no? Entonces hemos visto que estos dos principales componentes son los que están atrayendo más los recursos, los ingresos por inversiones de nearshoring, tanto e-commerce como el sector automotriz, que de hecho pues las exportaciones automotrices pues hemos visto que esto se está liderando, ¿no? Captando alrededor del 28%, como ya mencioné, de los nuevos proyectos de inversión. En la gráfica izquierda pueden observar las inversiones anunciadas desde 2023 en millones de dólares, en donde pues diversas empresas líderes en el sector automotriz pues han estado anunciando montos significativos, empezando por Tesla, que fue el más sonado. Actualmente tiene esta inversión pausada, dado que pues, Elon Musk pues, mencionó que iba a estar evaluando los resultados electorales en Estados Unidos, pero pues de momento no se ha pronunciado. Kia, Volkswagen, BMW y otras empresas muy significativas como Nissan, pues han estado anunciando inversiones significativas en este entorno de nearshoring.
Y pues bueno, en general vemos que México cuenta con distintos clústeres automotrices, cuenta con más de 18 clústeres automotrices en todo el país, y esto se ve reflejado a su vez pues en las inversiones que están llegando constantemente al país ante el potencial que ya existe y que el que se tiene por ver ante pues una cadena de suministro tan efectiva y con Estados Unidos en cuanto a las manufacturas de partes automotrices. Y bueno, para ponerlo en general, la industria automotriz aporta alrededor del 20.7% al PIB de México, y esto deja de relevancia pues la importancia que tiene las manufacturas en general, pero principalmente la automotriz, dado que es líder en este sector. Y bueno, hablando un poco de los riesgos externos, de las políticas para el país en cuanto a nearshoring y comercio exterior, pues obviamente tenemos el tema de Donald Trump, las políticas económicas que está amenazando que va a imponer. El principal pues es la imposición de aranceles que ya mencionó, que podría imponer del 25% al 100% a todas las importaciones, y ha mencionado en distintas ocasiones que podría imponer más de 200% de aranceles a los automóviles. Y bueno, a su vez está el tema del TMEC, la revisión que se va a realizar en 2026, y en esto, pues Donald Trump, al conocer su pasado negociador, pues podría tratar de imponer mejores condiciones a Estados Unidos. Al respecto, en cuanto a la imposición de aranceles, pues es importante mencionar que desde nuestra perspectiva en Monex consideramos que pues esto es una retórica política que utiliza para en las negociaciones tener pues una ventaja y a su vez imponer sus condiciones, porque esto ya lo hizo durante su primera presidencia, es decir, que con el pasado podemos tener una mejor perspectiva de lo que podría pasar en esta segunda presidencia de Donald Trump, dado que con México, pues igual en 2017 y 2018, pues amenazó con imponer aranceles, pero al final se llegó a un acuerdo en el que México pues realizó diversas acciones en temas migratorios con el fin de pues justamente calmar estas amenazas de Donald Trump, y es por eso que al final Donald Trump pues nunca impuso aranceles sobre México a pesar de que constantemente estuvo pues amenazando. Entonces, en la narrativa actual pues consideramos justamente que en el tema de los aranceles, pues México va a tener que realizar o hacer ciertas concesiones en temas migratorios para cuando llegue Donald Trump a la presidencia, pues ya tenga un terreno avanzado para negociarlos. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum pues ya ha anunciado que va a realizar, le va a dar alojamiento a todas las personas deportadas de Estados Unidos, y esto pues seguramente debe estar dentro de las pláticas que ya se ha dado entre los miembros de ambos gabinetes, que va a ser una de las condiciones que México tenga que realizar para pues, no sufrir la imposición de aranceles. Y profundizando un poco más en cuanto a este tema arancelario, ayer justamente se había publicado un informe del Washington Post en donde se decía que Trump probablemente no impondría ningún arancel. Se hablaba de que iban a ser mínimos y que incluso únicamente a importaciones clave de ciertos sectores o productos, pero hoy la CNN salió a mencionar que de acuerdo a fuentes cercanas al gabinete de Trump, pues piensa aplicar una emergencia económica nacional con el fin de poder justificar legalmente la imposición de aranceles a cualquier país, es decir, aplicar aranceles universales, y de esta forma pues poder tener una justificación para que no pues pueda pasar en el Congreso y se puedan digamos que realizar todos los mecanismos posteriores para su posterior implementación. Y bueno, esto ha hecho nuevamente temblar a los mercados, y es por eso que hemos visto que el dólar pues hoy mostró un fortalecimiento significativo ante estas amenazas nuevas de Donald Trump. Tendremos que esperar a ver qué pasa en el 2026, pero desde el momento en nuestro escenario base consideramos que sí es probable que Trump imponga aranceles, pero únicamente a productos muy específicos y sectores claves, principalmente a China, con los que compite en diversos pues, sectores tecnológicos y de seguridad nacional para Estados Unidos. Y en cuanto a México, pues no consideramos que cumpla la promesa de imponer 25% de aranceles ante pues estas negociaciones que ya se están realizando y estos avances y la disposición que ha mostrado la presidenta Sheinbaum. Y en dado caso que llegaran a imponer, de igual forma consideramos que podrían ser únicamente aranceles a productos muy específicos de México, como ya
lo realizó en el pasado, pues Estados Unidos, principalmente a metales como el aluminio y el acero. En cuanto a los riesgos internos, pues ya el tema de las reformas constitucionales ha sido un tema recurrente con esta nueva administración. Ya hemos estado observando ajustes a la perspectiva de calificación crediticia del país, en donde vimos que agencias como Moody's y Fitch Ratings pues han estado recortando su perspectiva hacia negativa, dado que pues este tema de las reformas constitucionales, así como el déficit que México actualmente tiene, el déficit público presupuestario, ya se publicó el paquete económico 2025 y bueno, vemos que de acuerdo a esta administración, pues consideran que van a poder disminuir el déficit desde el 5% al 3.9%. Y de acuerdo a las agencias calificadoras, pues no ven probable esto, considerando la inercia de desaceleración económica que ya tiene el país, dado que si el país no crece más del 2% o del 3%, pues es difícil reducir el déficit fiscal, ya que los ingresos presupuestarios pues no tendrían pues un crecimiento significativo, ¿no? Y es por eso que actualmente estas agencias calificadoras están mostrando una percepción negativa del país por este tema de las reformas y a su vez por el déficit público que se tiene y ante un escaso, pues maniobras o mecanismos fiscales para poder solucionar esta situación. Y por último, bueno, en tema de comercio y nearshoring, pues está el suministro ineficiente de energía y agua, que de hecho en la frontera norte, pues se han realizado reportes de diversas empresas transnacionales, principalmente chinas, que han estado buscando la manera de realocar sus cadenas de suministro a la parte norte del país, pero pues ante la avanzada manufactura que tienen, pues tienen ciertos requerimientos tanto de voltaje como en suministro de agua y pues al país al no tener pues esta capacidad, pues estas inversiones y nuevas llegadas de empresas se están perdiendo, ¿no? Y es por esto que consideramos como un riesgo interno que México podría pues justamente enfocarse para poder atraer mayores inversiones en el contexto de nearshoring. Y bueno, ya con este perspectiva sobre el comercio exterior y en general del nearshoring, pues ahora podemos hablar un poco de la visión que tenemos en cuanto a las principales variables macroeconómicas, dado que esto pues se relaciona en las 4 variables de manera directa. En cuanto al PIB, vemos que hemos observado constantes retos a lo largo del año. De hecho, en nuestro pronóstico tenemos que va a crecer en el año 1.5%, lo cual pues es una caída significativa respecto al 3.2% que se registró en el 2023 y a su vez respecto al 2022 que crecimos a una tasa del 3.4%. Entonces, esta tendencia de desaceleración económica esperamos que se mantenga en 2025 e incluso que se pronuncie. Y es por eso que estimamos que el PIB de México va a crecer únicamente 1%. Como referencia, pues la presidenta Sheinbaum dice que México puede llegar a crecer al 3%. Hacienda estima que el rango va a estar en eso, entre 2.5 y 3%, lo cual lo vemos sumamente difícil. De hecho, la mediana del mercado está en torno al 1%, y es justamente se alinea con nuestra visión, dado que no observamos las condiciones, pues tanto económicas como de la tendencia de otras variables macroeconómicas en temas de comercio y el tema laboral, para que a su vez se pueda alcanzar un crecimiento mayor, pues al 1%. En cuanto a la inflación, pues hemos visto que en los últimos meses ha estado disminuyendo. Si bien en 2024 presentó varios repuntes, principalmente por el rubro de frutas y verduras, por este tema de las sequías y después por las lluvias intensas y las tormentas tropicales, pues ya en los últimos meses se ha estado moderando de manera significativa y en noviembre pues cayó a 4.55% y esperamos que en diciembre caiga a 4.38%, recordando que pues el día de mañana se va a publicar justamente esta cifra para ya tener el cierre definitivo de inflación en México. Actualmente tenemos que el objetivo de Banxico, del Banco de México, es que se encuentre en un rango de 3% más menos 1%. Entonces vemos que todavía está en niveles altos la inflación respecto al 3% que es el objetivo de Banxico. Pero bueno, lo importante es que se hemos observado disminuciones en los últimos meses, pero van a existir retos todavía, principalmente en mercancías y servicios,
dado que pues hemos visto que el tema de los servicios ha estado alrededor del 5% en los últimos 2 años. Y bueno, justamente estas disminuciones de la inflación pues han estado ayudando a que Banxico tenga más seguridad sobre los recortes a la tasa de interés. Espera que en 2025 nosotros desde Monex esperamos que desde el 10% actual llegue a 7.25%, y esto supondría pues 275 puntos base de recortes respecto al nivel actual, recordando que pues hemos visto recortes consecutivos en las últimas 3 reuniones del Banco de México, y para la próxima reunión, que será el 6 de febrero, pues esperamos que recorte en 50 puntos base. Y por último, en cuanto al tipo de cambio, ya observamos una depreciación significativa desde abril de 2024, cuando llegó a cotizar en 16.26 pesos por dólar, pero posterior a ese nivel, pues hemos visto una marcada tendencia alcista, en donde el peso pues ha estado recordando de manera muy general su promedio de los últimos 5 años, en donde ha cotizado pues alrededor del 20.50. Y bueno, con todo este tema de Trump, de la nueva administración entrante, y a su vez con toda la incertidumbre existente en cuanto a la economía mundial, pues esperamos que pues justamente en 2025 puede llegar a alcanzar los 21 pesos por dólar al cierre del año, ante las constantes tensiones comerciales principalmente que van a existir con Estados Unidos, así como las presiones por el tema de las agencias calificadoras, que ya dijeron que si México pues muestra una tendencia no suficiente en cuanto al crecimiento de los ingresos tributarios, pues esto va a confirmar que México no va a poder alcanzar pues justamente la reducción del 5% al 3.9% del déficit público, y es por eso que dicen que podrían plantear recortar la calificación crediticia del país, y bueno, esto podría tener un efecto dominó pues muy negativo ante pues todas las variables que están implicadas con esto, ¿no? Y bueno, esto es una visión muy general del PIB. Ya la tendencia, como ya les había mencionado, pues es bajista. Si bien pudo repuntar en el tercer trimestre del 24, pues no es probable que vuelva a hacerlo en el cuarto trimestre, y es por eso que esperamos pues un crecimiento del 1% en 2025. En cuanto a la inflación, si observan la variable roja, pues es el rubro de frutas y verduras, en donde llegó a alcanzar incluso el 24% anual, y es por esto que vimos que la inflación no subyacente, que contempla principalmente alimentos y precios de energía, pues vimos que se mostró una tendencia alcista considerablemente, y eso fue hizo que la inflación general pues se viera presionado al alza. Sin embargo, el hecho de que la inflación subyacente, que es la verde, que es la que mide la inflación de bienes y servicios, pues el hecho de que esta haya mostrado una tendencia bajista ya de 24 meses consecutivos, pues ha hecho que se mantenga la perspectiva de recortes por parte del Banco de México, ya que esta institución pues considera más relevante esta última variable para realizar los ajustes a su tasa de interés. Y aquí pueden observar de manera muy general el contexto de tasas de interés en un entorno global. Vemos que México pues tiene una tasa más alta respecto a Colombia y Sudáfrica, que son rivales en cuanto a economías emergentes, pero Brasil pues ha estado mostrando ajustes al alza a su tasa de interés, y actualmente pues es el país de América con la mayor tasa de interés en todo el continente, ¿no? Y en cuanto a recortes acumulados, pues lidera Colombia. México le sigue con 125 puntos base, y Sudáfrica está en último lugar con únicamente 25 puntos base. Esto es muy importante, conocer ese tema de las tasas de interés en economías emergentes, dado que pues constantes aumentos en la tasa de interés de Brasil pues podrían hacer que los flujos de capital que están en México pues se dirijan hacia ese país con el objetivo de buscar mayores rendimientos, y eso pues los capitales al salir del país pues podrían presionar el tipo de cambio al alza ante una disminución en la oferta de dólares. Y es por eso que como ya había mencionado, pues este tema de los riesgos al alza en cuanto a la inflación subyacente, pues con los recortes de Banxico, pues está permitiendo ante menores presiones inflacionarias. Y para 2025, pues esperamos que una reducción
de 275 puntos base, dado que actualmente se encuentra al 10% y esperamos que cierre el año en 7.25%. A su vez, estos recortes estarían respaldados con el hecho de que pues, el sistema financiero actualmente se encuentra de manera muy restrictiva, considerando que su nivel neutro tendría que ser el 2.6% para la tasa real ex ante, pero actualmente está en el 6.35%. Y bueno, aquí pueden observar de manera muy rápida cómo está la tasa de interés tanto de la Fed como de Banxico, ambos realizando recortes en los últimos meses. Ya se ha mencionado que pues, Banxico, si bien tiene su política monetaria independiente, pues históricamente suele replicar los movimientos que hace la Reserva Federal. Y ya en las últimas 2 reuniones hemos visto que todos los miembros de la Junta de Gobierno pues, han decidido recortar la tasa de referencia. Y ahora sí, profundizando un poco más en cuanto al tipo de cambio, pues, del 30 de mayo hasta hoy tenemos una depreciación de 19.2% en 157 días. Y bueno, previo a las elecciones de Estados Unidos, se veía difícil superar los 20 pesos por dólar, pero actualmente pues ya hemos visto que el post elecciones, el promedio del tipo de cambio ha sido de 20.32 pesos por dólar. Y esto pues ha estado siendo afectado, esta tendencia alcista marcada desde mayo, se ha estado dando tanto por factores internos, así como por el tema la gabinete de Donald Trump, todo lo que implica su victoria y los aranceles, que ya mencioné, así mismo como en las finanzas públicas, el tema de las calificadoras, y a su vez el tema del carry trade, que son los movimientos de la tasa de interés en Japón que han estado afectando al peso. Entonces, de manera general, si bien el tipo de cambio, pues hemos visto que está siendo afectado por Trump y pues todo el tema global, podemos mencionar que alrededor del 65% responde a factores internos y el 35% restante lo podemos englobar en factores externos. Y es por eso que nuestro nivel técnico estratégico, pues hemos visto que estaba principalmente oscilando entre 18.50 y 20.50 y al haberse consolidado ya en este rango, pues es por esto que visualizamos que pueda cerrar el tipo de cambio en el año en 21 pesos por dólar, considerando ya todos los factores que les mencioné con anterioridad. Y bueno, aquí en esta gráfica pueden observar el tema de las señales de volatilidad para el peso, donde vemos que la volatilidad implícita, pues el hecho de que si bien aumentó de manera significativa en noviembre por el hecho de las elecciones en Estados Unidos, el hecho de que esté repuntando actualmente implica que los costos para las coberturas cambiarias pues estén en aumento. Actualmente podemos decir que se encuentra en niveles relativamente baratos. Actualmente el costo de prima de los derivados del tipo de cambio en comparación a noviembre. Y es por esto que podremos decir de manera general que actualmente es relativamente barato tener una postura cambiaria, aprovechar estos niveles, dado que en noviembre, cuando estaban las elecciones de Estados Unidos, pues era muy caro realizar una cobertura cambiaria ante tantas presiones sobre el tipo de cambio. Y bueno, después de las elecciones, ante rumores sobre menos aranceles y todo el tema de que Sheinbaum ha estado mostrando pues una mayor cooperación con Estados Unidos, hemos visto que esta volatilidad ha estado bajando, pero bueno, esta tendencia alcista pues se ha estado retomando y es por esto que pues podrían haber fluctuaciones significativas del tipo de cambio en el siguiente mes, dado que lo que indica este indicador en el tema de volatilidad de un mes. Por otra parte, los Credit Default Swap, que básicamente muestran el riesgo crediticio de impago del país, pues hemos visto que también está en aumento desde abril de 2024. Y bueno, esto ya se encuentra en niveles muy superiores al promedio del 22 al 24. Y este indicador básicamente, entre más alto esté, pues más presiona el tipo de cambio, dado que pues, la percepción del riesgo sobre el país aumentaría, que es lo que ya les vengo comentando sobre el tema de las calificadoras, la percepción negativa que tienen sobre las finanzas públicas y todo lo que implica para el país. Y bueno, ya por último tenemos el tema del índice DXY,
mide el fortalecimiento del dólar. Y hemos visto que actualmente se encuentra en máximo de 2 años. Y las posiciones especulativas del peso pues están casi acercándose más a terreno negativo. Y bueno, en general, esto implica pues una visión no muy optimista sobre el tipo de cambio de cara al mediano plazo. Y considerando todo lo anterior, ya para finalizar, nuestros pronósticos que engloban lo que ya mencioné anteriormente, para el PIB esperamos crecimiento de únicamente 1% anual. La inflación, seguimos esperando que se mantenga ligeramente arriba del 4%, el tipo de cambio en 21 pesos por dólar y una tasa de referencia en 7.25%. Por la parte de Estados Unidos esperamos que crezca 2.5%, una inflación anual de 2.4% y la tasa de referencia en el rango de 3.75 a 4%, recordando que actualmente se encuentra en el rango de 4.25 a 4.50. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Si existiera alguna duda, pues con gusto la comentamos por acá. Muchísimas gracias, Kevin. Yo quisiera invitar a los asistentes a que si tienen alguna pregunta la puedan poner en el chat o levantar la mano. Creo que es un buen momento para aprovechar el conocimiento de Kevin, su expertise. Kevin, cuando hablabas de la inflación de México, decía, bueno, ahorita en la última gráfica vi 1%, ¿sobre qué? ¿Sobre lo que ya tenemos estimado? ¿Pudieras aclararme nada más ese punto? Bueno, el pronóstico de inflación anual que tenemos para el 4.05% es para diciembre de 2024. Eso quiere decir que respecto a diciembre de para el cierre de 2025 en diciembre, esperaríamos que crezca la inflación, que se ubique en 4.05% respecto a diciembre del 24. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Bueno, tengo a John Soldevila que pregunta, ¿tu escenario de 21 pesos para 2025 considera que Trump nos aplica aranceles? No, en nuestro escenario base no tenemos considerado la imposición de aranceles a todas las importaciones. Si se refiere al 25% que es la promesa o la amenaza de Trump, ya él había mencionado primero, alrededor de octubre, que iba a imponer 25% de aranceles a todas las importaciones provenientes de Canadá, China y Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente a la llamada que tuvo con Claudia Sheinbaum, en donde dijo que fue pues una reunión muy productiva en donde se hicieron muchos avances en cuanto a pues temas migratorios y todo este tema del fentanilo, que es lo que ha dicho Trump, que de hecho en su publicación, en su red social, hizo esta amenaza, pero había mencionado si México no realiza medidas para detener el flujo migratorio y el fentanilo. Y es por eso que en las últimas semanas pues hemos visto que México ha estado realizando varios anuncios como el que ya les mencioné de que Claudia Sheinbaum va a mostrarse pues muy abierta a todo el tema migratorio de Estados Unidos. Básicamente consideramos que este actual gobierno pues va a estar realizando las peticiones migratorias de Donald Trump en tema de alojamiento de deportados. Pues ya mencionó Sheinbaum que México está dispuesto a acaparar a todos los deportados, y este contexto de cooperación pues consideramos que va a ser clave para que México pues no sufra la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Pero en caso de que lo llegue a hacer, pues ya hemos observado pues un posible escenario en donde únicamente se realizaría a productos muy específicos, como el tema de los aranceles para ciertos metales y ciertos productos clave para la industria, el mercado nacional estadounidense. Por ejemplo, el hecho del maíz transgénico, que ya pues este panel de controversia se ha mantenido durante ya se ha alargado pues más de 2 años. Entonces, pues es importante mencionar que Estados Unidos sí tiene aranceles sobre México, aunque en productos muy específicos que no terminan por afectar de manera macroeconómica al país. Mónica, estás en mute. Hola, hola. Sí, ¿Estás en adelante, mute? adelante, adelante. Muchas Bueno, gracias, Mónica. damos aprovecho para Harald. Adelante, John. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades por tu presentación. Oye, te preguntaba sobre el tipo de cambio. Ok, de acuerdo, ya lo comentas. Es un escenario que no contempla aranceles.
Yo me imagino que si nos aplican los aranceles, pues tendrás que irte por arriba de 22, 23 pesos. Sin embargo, también estás considerando que la tasa de interés del Banco de México bajaría hasta 7.25% al cierre de este año. Eso implicaría más o sea, es decir, tal vez varios descensos de 50 puntos base, por lo menos ya comentaste uno para el 6 de febrero de 50 puntos base, y esperarías obviamente implícitamente descensos en cada uno de los siguientes de las siguientes 7 juntas de Banjico a niveles de 25 puntos base, cuando la Fed apenas estaría bajando tal vez en 50 puntos base, digamos, dado el escenario de aranceles, de que la inflación posiblemente no baje tanto como se esperaba, incluso en México. Ahí podrías apoyarnos con un poquito más de análisis, por favor. Claro, John, es una pregunta muy, muy buena. De hecho, pues justamente el tema la correlación que tienen las tasas de referencia entre México y Estados Unidos se ha visto clara en los últimos años. De hecho, justamente en nuestros análisis anteriores habíamos estado mencionando que esperábamos que Banxico realizara un recorte en cierta reunión, considerando que la Fed había recortado por su parte, ¿no? Sin embargo, en la última decisión de política monetaria de diciembre, en su comunicado, Banjico cambió la guía prospectiva de su política monetaria, en donde mencionó la posibilidad de ajustar en mayor magnitud la tasa de referencia. Esto fue incluso después de que la Fed hubiera recortado, pero mencionó la posibilidad de futuras pausas a la tasa de interés. Y entonces esto quiere decir que México, el Banco de México estaría deslindándose de los movimientos de la tasa de referencia de la Reserva Federal porque considera que las condiciones macroeconómicas actuales lo permiten ante el nivel restrictivo actual que se tiene, dado que la tasa de referencia incluso llegó a estar en 11,25% y esto fue la tasa más alta históricamente desde que se adoptó pues este régimen de objetivos de inflación. Entonces, bueno, esto a su vez va en relación con diversas declaraciones de distintos miembros de la Junta de Gobierno de Banjico, en donde decían que pues Banjico no se iba a acoplar necesariamente a los movimientos de la Fed y que iba a hacer su política monetaria independiente. Desde nuestra perspectiva, cuando leímos eso, pues no lo consideramos pues muy probable, dado que pues históricamente siempre se ha visto de esta manera, en su mayoría, claro. Pero hemos observado en el pasado periodos en donde Banjico realiza movimientos al alza o a la baja a su tasa de referencia y la Fed hace lo contrario. Por ejemplo, en 2017, cuando hubo un repunte inflacionario significativo, pues la tasa de referencia en Estados Unidos pues estaba sin cambios y Banjico tuvo que alzarla de manera significativa ante este repunte en la inflación en México, ¿no? Entonces observamos que si bien sí considera Banjico las decisiones de la Fed, cuando las condiciones macroeconómicas del país, digamos que sobrepasan cualquier movimiento de la Fed, pues va a realizar lo que considere pertinente. Y es por esto que este cambio en la guía prospectiva pues dio un indicio de lo que viene a futuro y de hecho pues varios en cuanto a la mediana del mercado alrededor del 40% también esperan un recorte de 50 puntos base y cerca del 80% pronostica que esté en torno al 8%, 7,75. Nosotros tenemos un pronóstico ligeramente más abajo en cuanto a la tasa de referencia, pero bueno, en general todos los bancos y corredurías se alinean a por lo menos recortes de 200 puntos base cuando la Fed únicamente está, digamos que este tema del dot plot, que son la visión de los funcionarios de la Fed, ellos esperan únicamente 2 recortes de 25 puntos base. Es decir, que la Fed espera, podríamos esperar que la Fed recorte únicamente en 50 puntos base y el consenso del mercado en México pues espera que Banjico lo haga en 200 puntos base, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ver que el hecho de que Banjico se haya deslindado de manera formal en su comunicado de estos movimientos de la Fed, pues es por esto que esperamos movimientos independientes en cuanto a política monetaria del Banco de México. Muchas gracias, Muchísimas Kevin. gracias. Con gusto. Tengo a Harald que nos pregunta si Estados Unidos plantea aumentar algunos aranceles, ¿cuál sería el canal de comunicación más confiable de los medios como CNN o cuál recomiendas? También Jorge Castelán
nos pregunta si tenemos algún pronóstico respecto a la deuda externa del país, ¿no? Y algún pronóstico sobre el nivel de reservas para el 2025. Y nuestro presidente, Víctor Manuel Cota Lorriaga, nos pregunta, Kevin, ¿cuál es el factor principal que impacta en el crecimiento del país y nos mantiene el 1.5% del crecimiento promedio? Claro. Bueno, en cuanto si Estados Unidos plantea aumentar aranceles, pues en los comunicados de Donald Trump, él tiene su propia red social que creó hace algunos años, que se llama Truth Social, que es su red. Entonces, él ya no publica, digamos que sus amenazas directamente en Twitter, en ahora X, antes lo hacía ahí, pero ahora los está publicando todas sus amenazas a través de su propia red social. Entonces, yo diría que si quieres tener la fuente original de todo lo que diga Trump, tendrías que descargar la aplicación, su propia red social, y leer ahí pues las amenazas que realiza. Sin embargo, pues todo este tema de Trump es muy seguido por la gran mayoría de medios, entonces yo diría que no habría pues mucho problema siguiendo a periódicos como El Financiero, El Economista, Forbes. Entonces hay distintos medios que en cuanto a información de todo el tema de arancelario de Trump que están constantemente publicando diario. De manera personal, yo tengo activadas las notificaciones del Financiero y justamente me llega constantemente cualquier actualización que realiza Trump de manera muy oportuna, a pesar de que a su vez, pues tanto en X como en otras aplicaciones tengo las notificaciones activadas. Y bueno, por ahí Jorge preguntaba respecto a la deuda externa del país. El pronóstico de Hacienda para la deuda externa espera que se mantenga en el 51% como proporción del PIB, es decir, que se mantenga sin cambios respecto a lo que se observa al cierre de 2024. Desde nuestra perspectiva, pues esto podría ser difícil de mantener considerando pues esta poca viabilidad de un menor déficit público. Incluso ayer se mostró que México emitió la mayor cantidad de deuda soberana desde que se tiene registro, más de 8.000 millones de dólares en temas de bonos a distintos plazos, tanto de 5, 12 y a 20 años. Entonces, pues esto nos da un poco una perspectiva sobre lo que podría venir al transcurso del año, porque esto está mostrando la necesidad de México a un mayor financiamiento. Entonces, es por eso que no consideramos factible que se mantenga en el 51% y que incluso pueda estar oscilando pues en puntos porcentuales mayores respecto a ese nivel. Perfecto. Tendríamos espacio para una pregunta más para cerrar este webinar. ¿Alguien que quiera tomar la palabra o le dejo la palabra a nuestro presidente Víctor Cota para que cierre? Adelante. Me parece que Víctor ahí comentó algo sobre el principal factor que impacta en el crecimiento del país y nos mantiene a 1.5% de crecimiento promedio. Pues bueno, en las últimas 2 décadas hemos observado un crecimiento del PIB promedio del 2%. Entonces, este tema de un crecimiento menor a este nivel, de por sí ya un 2% podemos considerarlo pues un crecimiento débil, considerando que México es una economía emergente y que se encuentra pues al lado de la potencia económica más grande del mundo. Hemos visto que otros países emergentes, principalmente los BRICS y otros países de Asia, pues pueden lograr fácilmente tasas superiores al 4 o 5%. Entonces, el principal factor desde nuestra perspectiva que impacta de manera negativa o inhibe el crecimiento del país es la ineficiencia y la falta de productividad que existe, porque los nuevos aumentos de inversión, tanto privada como pública, no se ven reflejados en mayores niveles de productividad, tanto de las empresas y en general en el país, y esto a su vez pues repercute en el crecimiento de las utilidades de las empresas. Si las empresas no ven crecimiento en sus utilidades, pues no tienen pues un mayor espacio para destinar esos recursos a ciertos temas de innovación tecnológica y mayor eficiencia en los procesos productivos. Y es por esto que la poca productividad que se tiene en el país, pues está de la mano a un poco crecimiento económico. Si analizamos la innovación tecnológica y las mejoras productivas que tienen pues países en Asia y otras economías emergentes, pues hemos visto que está correlacionado a un mayor crecimiento económico.
Entonces, si queremos, digamos que tener una mayor visión o un mayor crecimiento económico del país, uno de los principales factores a mejorar tiene que ser indudablemente una mayor eficiencia y una mayor productividad, que eso a su vez se lograría mejorando la capacitación de recursos humanos a través de mayor tecnología en cuanto a habilidades digitales, en cuanto a mano de obra más especializada, atrayendo pues capital humano que esté más capacitado para los procesos productivos más avanzados, principalmente en tecnología. Hemos visto que en el país constantemente existe esta famosa fuga de cerebros, lo cual es una realidad. Si las mentes y los cerebros que impulsan la innovación tecnológica y todos los temas de mayor productividad se van del país y no lo retenemos ese talento, pues eso hace a su vez que se refleje en una industria pues poco competitiva en comparación a otras economías que, como ya mencioné, pues un claro ejemplo son los países BRICS, que México es una economía emergente que tiene las mismas características que estos países, pero pues no muestra pues un comportamiento similar o incluso promedio, ¿no? En comparación a estos. Kevin, muchísimas gracias por tu ponencia de explicación y manejo de los datos de una manera que todos nosotros quienes estamos inmiscuidos en la industria automotriz, pues es información que necesitamos tener, no solamente con la información de qué es lo que está pasando, sino también la perspectiva y punto de vista que alguien especializado y con el conocimiento como tú, Kevin, nos trae a la mesa y a todos los que estamos aquí en esta reunión. Solamente me llama la atención la respuesta respecto al tema de la inflación, el tema de la productividad, porque ya estábamos viendo nosotros datos de inversión en México que han sido históricos en los últimos 2 años. Entonces, no solamente es traer más inversión, sino que es la preparación, el desarrollo y la innovación, sobre todo el ente más importante que tenemos en el país, que es nuestro capital humano. Entonces, sí estamos trayendo bastante inversión al país, ha sido récord los últimos 2 años. La industria automotriz se ha llevado el galardón de las mayores inversiones que se han obtenido en los últimos 24 meses. Sobre todo aquí en Puebla estamos viendo mucha inversión, principalmente por los OEMs que tenemos, pero nos falta realizar como industriales del sector automotriz lo que es el desarrollo, la innovación y la transformación para que esa inversión tenga un crecimiento y nos ayude a todos en el país para lograr un mayor crecimiento económico que se ve reflejado en el PIB. Pues nada, pues muchas gracias, Kevin. Pues de parte del Klaus, a nombre de todo nuestro organismo empresarial, te damos las gracias y por lo tanto queremos entregar este diploma virtual, que después lo haremos llegar de manera personal. Con mucho gusto hacerte este reconocimiento, este agradecimiento a ti, Kevin Luis Castro, por tu destacada participación en este webinar. Todos los que estamos aquí lo apreciamos mucho y sobre todo el manejo de las cifras, datos e información, por habernos traído esta información precisa y a muy buen tiempo antes de que el entorno se vaya generando los cambios que estamos esperando y pues a tener ciertas expectativas. Muchísimas gracias en nombre de Klaus y les doy la palabra a Mónica Doher para que haga el cierre de esta sesión. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a todos. Los seguimos esperando en nuestras siguientes sesiones. Recuerden que tenemos sesiones del Comité de Recursos Humanos, del Comité de ESG, del Comité de Desarrollo de Proveedores. Estén muy atentos en nuestra página web del Clúster Automotriz, www.klaus.mx. En la sección de eventos se pueden registrar y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros con estos datos tan interesantes. Muchas gracias a Grupo Monex por estar colaborando siempre con el Clúster Automotriz y que pues tengan muy bonita tarde. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues espero que les haya servido un poco de esta información económica que pues es muy relevante para la toma de decisiones para lograr pues el éxito de todos, ¿no? De nuevo, muchas gracias y pues fue un placer estar con ustedes. Cualquier duda, con mucho gusto estamos para contestarlas. Muchísimas gracias. Abrazo a todos. Hasta luego. Saludos, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Buen día, buenas noches. Bye. Clúster Automotriz Zona Centro.